Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del programa. Soy Germán Romero Romerito y estos son mis 10 minutos de fama. Hoy estamos martes 1 de septiembre del año 2020. Como siempre, listos y preparados para compartir la información al estilo del programa. Tranquilos, no se me vayan, no se me muevan. Aquí no van a tener un resumen inacabable, interminable de las intervenciones que hace el cuerpo de serenazgo en diversos puntos de nuestra ciudad. Tranquilos, ¿no? Aquí vamos a variar un poquito más la información, le vamos a dar datos realmente interesantes. No quiero desacreditar lo que están haciendo, ya, pero creo que ya hay que ir evolucionando un poquito más. Se sabe que hay intervenciones, se sabe que hay gente inconsciente, irresponsable, que no las está cumpliendo, pero mañana, tarde y noche, solamente con eso creo que va en contra de lo que deberíamos hacer como medios de comunicación, ¿no? Es evidenciar de una manera muy simple y muy fácil una situación mucho más compleja, por demás muchísimo más compleja. Así es que, dicho esto, vamos con un avance, un adelanto de lo que tendremos para hoy en el programa. Temprano publiqué compartí, mejor dicho, para hablar en estricto, compartí un dato publicado en la página de Roger García, que es una especie de comunicador, ¿ya? Que da cuenta de noticias, ¿no? con bastante intensidad, muy regular. Y lo que decía es de que, por aquí creo que lo tengo, en Iquitos ya no se han registrado muertes por COVID el día de ayer. Un dato realmente interesante, ¿ya? Muy relevante y que nos permite ratificar lo que ya habíamos manifestado en el programa, ¿no? Hay regiones en las cuales el virus ya ha causado toda la desgracia que podía causar y están en una etapa totalmente diferente. A diferencia de Pasco, por ejemplo, que en estricto ya todavía viene sufriendo los embates de la parte más dura, creo yo, de la pandemia. Y estas experiencias deberían ser aprovechadas, ¿no? Que ha hecho Iquitos, ¿ya? A diferencia de lo que ha hecho Pasco, lo que ha hecho Puno, otras regiones que han sido igual de castigadas. Y nos parece valioso, nos parecería en todo caso valioso que se replicaran, ¿no? esas decisiones, esas medidas. Bueno, como al parecer no lo van a hacer todavía, ¿ya? Ojalá y lo hagan más adelante, aquí les vamos a dar un adelanto. Marcos Cifuentes ha tenido la excelente idea de entrevistar a Juan Carlos Celis. ¿Quién es Juan Carlos Celis? Juan Carlos Celis es un médico que está trabajando en el centro mismo de la pandemia, en Iquitos, y que tiene ya una cantidad importante de información respecto de las lecciones que han aprendido allá en Iquitos y que podrían ser muy bien replicadas en Pasco. Vamos a compartir con ustedes la entrevista que dura alrededor de 50 minutos, pero bueno, vamos a pasar solamente los primeros 20 minutos con la promesa de que más adelante, ¿no? podamos compartir lo demás. Y nos parece valiosísimo porque hay algo que dice Juan Carlos Celis. Ellos han aprendido sobre la marcha, ¿ya? Y han logrado recoger datos realmente importantes que serían necesarios de implementar en todas las demás regiones y que lamentablemente no se están haciendo. Han identificado las fases de la enfermedad, evidencia y expone Juan Carlos Celis cómo se trata la enfermedad, qué se le dice al paciente, ¿ya? Y qué tratamientos no deberían darse, ¿ya? Y no deberían aplicarse, qué medicinas no deberían darse a los pacientes, ¿ya? Que tengan resultado positivo para COVID. Así es que no se pierdan la entrevista, está muy buena, pero si desean, no es necesario que la vean por acá, ¿ya? O la escuchen por acá, pueden bajarla de YouTube, está en YouTube, toda la entrevista, reitero, dura alrededor de 48 minutos, y lo que hemos visto nosotros, la primera mitad, es realmente muy interesante, eso más adelante. Y de la página de MadLab, del profe, Marco Loret de Mola, ayer no pudimos pasarla por falta de tiempo, pero hoy sí la vamos a compartir con ustedes, una entrevista a un psicoterapeuta sobre cómo manejar la ansiedad por el tema COVID. Ya con la evolución de la enfermedad, ahora está mucho más, se le está prestando mucha más atención al tema de la salud mental, la ansiedad, la depresión. Han salido varios reportajes el fin de semana sobre, ¿no? cómo tratarlo de manera emocional, ¿no? O cómo es que está afectando, ¿no?
emocionalmente la pandemia a la vida de todos los peruanos. Y en esta entrevista, ¿ya?, con Grandon, si no me equivoco, es el apellido, Jorge Grandon, si no me equivoco, es el apellido del especialista, nos dan algunos tips de cómo manejar la ansiedad. Son casi 6 meses, ahorita el 15, el 16 de septiembre vamos a cumplir 6 meses en cuarentena. Y si bien es cierto, las medidas se han ido flexibilizando, todavía hay esa sensación de que tenemos que estar encerrados. Así que está muy, muy interesante, está sumamente interesante, así es que no se pierdan esta importante entrevista. Y vamos a comentar al final del programa, como siempre, ¿ya? Una película, y tengo que reconocer que tengo mucha debilidad por las películas animadas, ¿no? Especialmente las películas animadas de Pixar. Creo que más allá de las películas animadas, soy hincha de Pixar. Y vamos a comentar la película Up, ¿ya? La vi ayer y, bueno, creo que está dentro de mis favoritas, por razones que se las voy a comentar más adelante, ¿ya? Así es que sin más preámbulo vamos a iniciar el programa, como siempre agradeciendo a nuestros auspiciadores, ¿ya? Muchísimas gracias a la gente que de verdad confía en este espacio, que gracias a Dios, ¿no?, está ahí manteniéndose, ¿ya? Muchísimas gracias a Negociaciones Fortaleza, que ofrece al pueblo pasqueño veroles antifluido, mascarillas y alcohol de 90 grados para la prevención y protección de toda la familia. Ellos se encuentran frente a la puerta principal de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en Cerro de Pasco. Pueden llamar o escribir al WhatsApp 942-634918, 942-634918. Productos de garantía y calidad comprobada. Agradecer también a la Asociación Cultural Pasco Vive. Imperio VIP Car Wash, especialistas en el cuidado premium de su vehículo. El mejor servicio con productos 100% originales, solo en Imperio VIP Car Wash. Les ofrece exclusiva sala de espera con televisor de 65 pulgadas y programación de televisión por cable. Sillones súper cómodos y música al gusto del cliente. Amplia variedad de bebidas frías y calientes, piqueos, calefacción, conexión a red Wi-Fi y servicios higiénicos para damas y caballeros. Ellos están ubicados en la avenida Los Incas, a espaldas del Gobierno Regional de Pasco y al costado del Instituto Superior Tecnológico Público Pasco. Atención de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el domingo previa cita. Agradecer también a Karen Romero Mori, consultora senior manager de Oriflame, una manera fácil, rentable y novedosa de generar ingresos desde tu propia casa. Llámala al 984-087-674, repito, 984-087-674, o búsquenla en Facebook como Olivia Karen es Oriflame. Olivia Karen es Oriflame. Agradecer también a la gentil cortesía de mi gran amiga Judy Espinosa, con los mejores detalles para hacer sentir muy, muy especial a esa persona que es importante en tu vida. Judy Espinosa los espera en su Facebook, JHUDY Espinosa, Judy Espinosa, JHUDY, Judy Espinosa, ¿ya? Y no solamente esto, también ella les puede brindar asesoría sobre cómo generar ingresos desde su casa con los productos Just, que también son de una calidad extraordinaria. Muy bien, y Marco Loré de Mola se ha convertido en un referente, ¿no?, dentro de todo este tema de la pandemia, ¿ya? Sus videos salen a diario y nos muestra cómo van evolucionando las cifras de la pandemia por COVID, ¿ya? Hay un dato que es importante, ¿ya? En los últimos días la cantidad de muertes ya está bajando y ha evidenciado que todos los indicadores, todas las variables también están teniendo un descenso positivo, ¿no?, en las curvas que se dan, sobre todo en el tema de muertes. Lo que vamos a compartir con ustedes ahora no va a ser ¿no?, algo referido a las cifras, ¿no?, que ustedes pueden fácilmente entrar a YouTube, ahí están todos sus videos, ¿ya? Nos gustaría, si nos alcanza el tiempo, lo vamos a hacer, pero sí queremos compartir esto porque trata de un tema también que es muy, muy importante y que lamentablemente no ha sido, ¿no?, y no es analizado con la importancia y el espacio que se requiere, ¿no? Estamos muy, muy acostumbrados, o no sé, creo que es el recurso más fácil, ¿no?, de decir, ¿sabes qué? Ha habido tal operativo, están jugando en mi casa, ¿no? O sea, todo el mundo, o sea, ya sabemos que lamentablemente hay gente inconsciente y irresponsable, ¿no? Y ojalá ya que tomen conciencia, pero también hay que decirlo, ¿no? Esa situación lamentablemente está muy lejos de cambiar, ¿ya? No es que tengamos que conformarnos, pero aprovechemos el tiempo no para poner lo mismo todos los días, ¿no? Hay gran cantidad de información que se está generando y lo que necesitamos es eso, que la gente sepa otras cosas. Que hay inconscientes, ya lo sabemos. Que no hay personal en serenazgo, también lo sabemos.
que van y a pesar de que cierran bares y cantinas, vuelven a abrir también lo sabemos. No estamos diciendo que sea un problema menor, ¿ya? Pero si ya sabemos que eso es, digamos, y lamentablemente, ¿no? Con mucha vergüenza, eso es algo habitual, ya tratemos de dar otras alternativas. Y lo que queremos es compartir esta entrevista porque de verdad nos parece que es valiosísima, en el sentido de que le indica a la gente, ¿ya? Cómo es que manejan o cómo es que deben y pueden manejar su ansiedad. Todos, absolutamente todos, así podamos salir un ratito a hacer las compras, estamos en un estado ya de angustia, de ansiedad, porque no es habitual, no es normal quedarse 6 meses encerrado. Tampoco es habitual que a pesar de que puedas salir, a cada rato te recuerden, ¿no? Que estás arriesgándote y que probablemente ya puedas llevar el virus a tu casa y con eso matar a tu familia. Eso también nos genera ansiedad, nos genera angustia. ¿Cómo la manejamos? ¿Sabe usted, señor, señora? ¿Alguien le ha dicho? Todos sabemos que tenemos que cumplir los 3 requisitos para no contagiarnos: distanciamiento, lavado de manos y uso de mascarilla. Pero ¿cómo tratamos el tema de la angustia, de la ansiedad? Y este video ya es bastante revelador sobre eso, ¿ya? Y nos trae un poco de información. Al inicio del programa, en la primera edición, yo recuerdo que entrevisté a Michelle Aguilar. Hablamos también un poco de esto, del tema psicológico, ¿no? Cómo es que hay que sobrellevar ¿no? los efectos, ¿no? Emocionales, mentales que genera la pandemia, ¿ya? Y bueno, siempre hemos estado preocupados por eso, pero aquí se dan muchas más pautas sobre ese tema. Así es que préstenle muchísima atención porque es realmente muy, muy interesante. 10 años de experiencia en temas relacionados a crianza, ansiedad y manejo de impulsos. Es coautor del libro Evita y un experto que nos va a guiar con algunas preguntas claves sobre la relación que estamos teniendo actualmente con el COVID en la casa, como adultos, con nuestros hijos y con nuestros papás. Mi nombre es Marco Lorea Mola, director de MATLAB. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Empezamos! Hola Franco, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo. Hola Marco, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto estar aquí a hablar de un tema muy importante. En esta situación que estamos pasando todos con el tema del COVID, ¿está mal sentir emociones como ansiedad o miedo? Hay un estudio que hizo la encuestadora internacional Global Advisor que encuestó a 14.000 personas de 15 países distintos y determinaron que el 34% de encuestados sentían ansiedad, miedo intenso a poder enfermarse. Estamos hablando de que 1 de cada 3 personas sentía esta ansiedad y este miedo, por lo cual y por lo tanto podemos entender que es normal, es esperable que uno pueda llegar a sentir ansiedad en este tipo de situaciones. Algunas emociones son desagradables. ¿Tienen alguna utilidad? ¿Nos aportan? Las emociones son funcionales. ¿Qué significa eso? Que funcionan para algo, sirven para algo, por algo existen. Incluso las emociones desagradables como el miedo, la ansiedad, la tristeza. El miedo de por sí sirve para anticipar un peligro, una amenaza, y ese miedo nos lleva a tener conductas preventivas. Imagínate, si no tuviéramos miedo a la posibilidad de enfermarnos o enfermar a otras personas, no tendríamos conductas de cuidado como por ejemplo ponernos una mascarilla. Entonces el miedo nos lleva a conductas preventivas y es necesario, más todavía en situaciones de crisis y de cambios tan impactantes como las que estamos viviendo. Tener pena o tristeza surge cuando perdemos algo o a alguien que queremos un montón. Si no sintiéramos tristeza o pena, no cuidaríamos ese algo o ese alguien. Entonces estas emociones y la frustración y la vergüenza, que son emociones desagradables, pero cumplen una función y nos sirve de algo. En todo caso, es entendible, hay que darnos un espacio para validar, para decir, ok, entiendo, es válido tener estas emociones desagradables, especialmente en una crisis como la que estamos viviendo. ¿Y nuestros hijos, cómo podemos apoyarlos para que pasen esta etapa más saludablemente desde el punto de vista emocional? Una de las estrategias psicológicas más importantes que nos puede ayudar muchísimo a trabajar con los hijos es la comunicación. Y entender comunicación, mira, papá, mamá que nos estás escuchando, comunicación no solo es comunicar algo, también es saber escuchar. Porque muchas veces los hijos van a venir y van a decirte, tengo mucha ansiedad, tengo miedo que va a pasar. Y pueden ser amenazas que no sean reales, pueden ser amenazas exageradas, pero no se trata de cuestionarlos en ese momento o cuestionar la emoción, porque el miedo es real, lo que están sintiendo es real.
Y si tú los cuestionas, y si tú les dices no tengas miedo, no tengas tristeza, o si tú les dices ya va a pasar, ponte alegre, ponte feliz, estás exagerando, o si les das soluciones y no los dejas terminar, entonces se van a sentir inadecuados y van a sentir que los estás cortando. Y lo que puede pasar más adelante es que no se acerquen a comunicarte nada. Y el problema ahí es que vas a perder ese canal de información que te servía tanto para indagar, para estar informado, vale la redundancia, de si algo está pasando, si es que hay un problema y tú puedas ayudar a tus hijos. ¿Podemos aprovechar de alguna manera esta situación referente a nuestros hijos? Toda esta situación nos ha cambiado, nos ha movido. En este estudio que estábamos mencionando de Global Advisor, el 44% de personas encuestadas de las 14.000 pensaban que podía darse una gran oportunidad de algún aprendizaje, de algo nuevo. Entonces la estructura, los hábitos también ayuda a los chicos. Podemos cambiar ciertas estructuras, pero mantener ciertos horarios también. Y si llegaran a tener alguna conducta inadecuada a nuestros hijos o inclusive agresiva, no porque estemos viviendo momentos complicados, no porque podemos entender la cólera de los hijos, significa que vamos a permitir las conductas agresivas. La cólera no es lo mismo que agresión. Y entonces sí hay que poner límites en base a las faltas de respeto y otros aspectos importantes en casa. ¿Qué podemos hacer los adultos para sentirnos mejor? Los adultos, al igual que los hijos, debemos darnos un espacio para poder sentir las emociones. Por más que sean desagradables, el miedo, la tristeza, no son para nada agradables, son incómodos, pero nos sirven y son necesarios. Entonces, de todas maneras, si sientes ansiedad, si tú ves que la ansiedad, los nervios, el miedo que antes tenía ahora ha aumentado, no significa que estás teniendo problemas psicológicos necesariamente. Significa que estamos viviendo una situación de muchos cambios y los cambios generan inestabilidad y eso nos lleva a tener esas emociones. Entonces date un espacio para validar y poder sentir esa emoción. Luego ya proponte otro tipo de actividades que ya te puedan sacar, porque tampoco se trata de quedarnos constantemente en la tristeza o en la ansiedad. Por ejemplo, es necesario encontrar espacios de entretenimiento. Hay muchas personas que me dirían, pero Franco, si no tenemos cómo llevar ni siquiera pan a la casa, porque hay problemas económicos, ¿cómo me voy a dedicar a entretenerme? Es importante descansar, así como es importante descansar el cuerpo físicamente, también es importante descansar la mente, así sea 20 minutos, haciendo cualquier actividad que te entretenga, leer un libro, ver un capítulo de algún programa, cualquier tipo de algún juego en general, te va a permitir descansar la mente y eso va a ayudar a tu motivación, que la motivación va a ser una estrategia súper necesaria para poder trabajar y buscar y no rendirte y ser proactivo frente a una situación tan complicada como la que estamos viviendo. El deporte, el ejercicio también es necesario. Pero Franco, ¿cómo voy a hacer deporte si estoy encerrado en un espacio y para colmo súper chiquito? Tú puedes hacer deporte hasta en 1 metro cuadrado. Si no tienes tiempo, puedes hacer deporte mientras cocinas, puedes hacer cualquier tipo de ejercicio que va a generar neuroquímicos necesarios como las endorfinas que te van a hacer sentir mejor y vas a tener más fuerzas, no solo para trabajar contigo mismo, para luchar con esta situación, sino también para ayudar a quienes más quieres, que son tus hijos y otras personas cercanas. Y finalmente, ¿quiénes son los que más han sentido el impacto? ¿Los niños o los adultos? Es decir, ¿depende de la edad? No existe una población, según la edad, que sea más vulnerable a verse afectada emocionalmente. Más vulnerables más bien son personas que tienden a tener alguna dificultad emocional, tienden por ejemplo a tener miedo a las enfermedades y esta situación y esta crisis los ha movilizado más. Personas que tienden a sentir más tristeza o a ser más impulsivos o a tener reacciones más coléricas pueden haberse visto afectadas por esta crisis y por estos cambios y es por eso que es tan importante este trabajo en relación a la psicología y la salud emocional. Ha sido muy claro, muchísimas gracias Franco y hasta una siguiente oportunidad. Marco, gracias por la invitación, espero que nos veamos pronto y desde ya le mando un fuerte abrazo a todos tus seguidores. Ha sido muy claro, muchísimas gracias Franco y hasta una siguiente oportunidad. Marco, gracias por la invitación, espero que nos veamos pronto y desde ya le mando un fuerte abrazo a todos tus seguidores.
Muy bien, ahí estaba la gente de MATLAB con Franco Granton, pueden buscarlo, está en Twitter ya, Franco Granton con @adelante. Y varias cosas importantes, ¿no? Primero, las emociones, aunque negativas, no son malas, o sea, es parte de la naturaleza del ser humano. Yo siempre comparo, ¿no? Y por eso me encanta también esta película, Intensamente, la película de Disney y Pixar, porque nos muestra cómo funciona la cabeza, ¿no? Y hay muchas emociones que siempre se van a dar, independientemente de algunas otras características, siempre están en nuestra mente y hacen que, por ejemplo, nos sentamos con cólera, preocupados, ¿no? Que nos produzcan desagrado, algunas situaciones o algunas cosas, y tengamos alegría y tristeza. Entonces, lo importante es saber gestionarlo. ¿Ya? Trate de ubicarse con alguien, con alguna persona, siempre tenemos ahí alguien que nos pueda ayudar, ¿ya? O trate de buscar información en las redes. Si bien es cierto, lo ideal sería de que vayan, ¿no? Y tengan un amigo, ¿no? O tengan la posibilidad económica de atenderse con algún profesional. También, o sea, en las redes hay de todo, ¿no? Y hay información valiosa también. Lo importante es que conozca, que sepa, ¿no? Que no tenga una certeza de por qué se sienten tales o cuales cosas. Y en el caso de la pandemia nos ha generado, pues, desórdenes a todo nivel, económico, laboral, familiar, y lidiar con todo esto obviamente nos genera también muchísimo estrés, muchísima ansiedad. Y varias de las cosas que dice Franco son importantes, ¿no? A veces creemos que porque estamos en una situación así de dramática, no tenemos, digamos, la oportunidad, la posibilidad, o quizás, quién sabe, el derecho de tener espacios tranquilos en los cuales nos podamos, ¿no? Encontrar, si se quiere, aunque sea en el curso, con nosotros mismos, ¿no? O sea, dejar un momento, es difícil, es complicado, de verdad. El tema económico creo que es el que más agobia. Hay mucha gente que tiene que salir a buscarse. Pero es necesario también que la mente esté lo más despejada posible, tranquilidad, ¿ya? O sea, no le pedimos que muestren una actitud optimista siempre. A veces nos agobiamos, a veces nos cansamos, a veces flaqueamos. Y es de lo más normal. Y si sus hijos se acercan, ¿no? Tenga la certeza de que si lo hacen es porque de verdad algo les debe estar pasando. Y qué mejor que abrirse, ¿no? O confiar en sus papás. Y más aún que están ahora encerrados. Entonces son muchas cosas y sé que puede ser muy abrumador, puede ser demasiado abrumador, pero es necesario que las vayamos gestionando, ¿ya? Si desean, vayan a la página de MATLAB. El video se llama Entrevistas, manejo de la ansiedad a raíz del COVID. A mí me ha parecido que es de lo más, ¿no? De lo más instructivo, didáctico. El tipo es un capazo, ¿ya? Y véanla y roten ese video con sus amigos, pásenla, pónganla en sus redes, en su Facebook. Porque de esa manera la gente va a poder saber, ¿no? Que hay reacciones que son naturales, que son obvias, que vamos a tener que pasar, que vamos a tener que saber gestionarlas, porque en una situación como la que estamos viviendo actualmente, la verdad es que me parece que la salud la salud mental es realmente importante, pero no se le está brindando la atención que debiera, ¿ya? Vamos a agradecer a más de nuestros auspiciadores a través de este spot. Mírenlo, es parte de la campaña que ha soltado la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, a nombre del gobierno, obviamente. Cerata con promo. Para que respire. Por su placa. Fuerte, ¿no? Bueno, quienes han estado escuchándolo, bueno, quizás lo hayan tenido, pues, ¿no? O sea, el audio no es mucho, pero no es muy fuerte y no es la principal parte, ¿no? Pero evidencia una situación que al parecer es bastante más común ahora, actualmente. Un grupo de jóvenes ya van a la tienda, a la bodeguita, que puede ser de tu casa, de mi casa, aquí abajo al pie del edificio hay una bodega, y, ¿no? Están comprando su cerveza. Obviamente no está prohibido el beber alcohol, ya no estamos en ley seca, no hay elecciones ni nada por el estilo, pero
a pesar de que es una situación que podría implicar algo de riesgo, ya mucha gente lo está haciendo. Y es importante que sepan que todas esas circunstancias, todas esas situaciones de riesgo pueden pasarnos la factura más adelante, ¿ya? Y a través de esta campaña, que apela al miedo claramente, ¿ya? Se está tratando de crear conciencia, porque el llamado, ¿no? Así amigable, buena onda, parece que no ha surtido efecto. Lo dijo Vicente Ceballos, ¿no? Y lo dijo Víctor Zamora también, ex primer ministro y ex ministro de Salud respectivamente, ya ambos lo dijeron. Este tipo de situaciones tienen que ser atacadas, ¿no? O en todo caso, enfrentadas con un poco más de firmeza, porque la buena onda, el pedir por favor, al parecer no ha funcionado. Muy bien, vamos a agradecer a la gente que siempre se conecta al programa. Vamos a mostrarles algunos mensajes. Mi gran amigo José Luis me dice, excelente. Muchísimas gracias, José Luis, que siempre estás al pendiente del programa. A mi tía, como siempre, nunca podía faltar. Mi tía, te quiero mucho, y ella dice, buenos días, feliz de verte y enterarme de las noticias verídicas e importantes como siempre. Como se nota que es mi tía, ¿no? La amo mucho a la señora Julia Violeta Mori Peña, le mando un gran abrazo. Mi amigo sacerdote Leonardo me dice, la familia juega un rol importante en la salud mental y emocional. No es cosa simple, trae consigo repercusiones hasta físicas y decisiones cruciales. Totalmente de acuerdo. Por favor, vayan y busquen apoyo. Siempre, siempre tenemos a alguien que pueda ayudarnos. Tal vez no sea un psicólogo, no un profesional, que sería lo ideal, pero sí un amigo, ¿no? Y cuéntenle, o sea, no sé, transparenten sus sentimientos, sus emociones. Si se puede con la familia, también. A veces es un poco más complicado, pero es importante de que tengan un soporte espiritual, ¿ya? En lo que se refiere a cómo sobrellevamos esta pandemia. Muy bien, desde hace varias semanas, desde hace bastante tiempo, nosotros venimos sugiriendo, ¿ya?, de que las autoridades se pongan en contacto con autoridades de otros lugares donde la pandemia, ya, ha sido más cruel, ya, porque creo que todo el mundo sabe y creo que ya quedaron en la cuenta de que lo que está viviendo Pasco ahora, ya, ha sucedido pues en otras regiones de una manera realmente más salvaje, ¿no? Las imágenes que se han visto, por ejemplo, en Iquitos, en Lambayeque, en Arequipa, ¿no? No se han visto en Cerro de Pasco. No quiere decir que estemos bien, pero a diferencia de ellos no hemos tenido, por ejemplo, ¿no?, campaña o personas en carpas, ¿no?, haciendo colas para una cama, sentadas con su balón de oxígeno al lado. Una de esas regiones es Iquitos. Juan Carlos Celis es un médico que ha estado ahí en el centro mismo de la pandemia y ha logrado ya sistematizar y conocer muy, muy de cerca algunas formas en las cuales la enfermedad se manifiesta, ¿ya? Y él mismo lo dice, lo van a apreciar ahorita, que han logrado identificar ya casi a las malas, ¿ya?, algunas etapas o las etapas de la enfermedad. Y esto les ha ayudado para poder manejar la gran cantidad de contagios que han tenido. Al parecer, y de acuerdo a todo lo que indican las cifras, ya estaríamos, ¿no?, entrando a una nueva etapa, nueva fase, si se quiere, de la enfermedad. Las muertes están bajando, ¿ya? Pero, obviamente reiteramos, esto no es para que podamos relajar nuestras medidas de prevención, no, para nada, debemos reforzarlas aún más. Cuando ves que tu enemigo se está cayendo, está más débil, dale con todo, más todavía, ¿ya? Y eso se aplica para todo, ¿ya? Entonces, Juan Carlos Celis nos da una serie de consejos realmente valiosísimos sobre qué hacer, ¿ya? Incluso cuando, ¿ya?, tú crees, ¿no?, y por ahí se confirma de que tienes COVID, de que has sido contagiado con COVID. Y nos da unos datos realmente reveladores, ¿ya?, por ejemplo, de tratamientos que están utilizando en algunas regiones y que no serían los convenientes para poder atender a los pacientes que muestren signos de tener COVID o coronavirus, ¿ya? Esto es valiosísimo. Es gente que ya ha pasado por esto y gente que ha tenido la oportunidad de conocer de cerca cuál es, digamos, el comportamiento del virus en el cuerpo del ser humano. Está tomado de la página del canal de YouTube de La Encerrona de Marcos y Fuentes. Vayan si quieren ahí, mírenlo. Hoy vamos a pasar una parte de 20 minutos, pero son valiosísimos. Por favor, préstenle muchísima, muchísima atención, porque nos dan datos realmente importantes de la enfermedad
de cómo se puede manifestar en las personas y qué medidas se pueden tomar, entre muchos otros datos. Atentos, por favor, la entrevista a Juan Carlos Ellis por parte de Marcos y Fuentes en La Encerrona. El oxígeno debe ser considerado en el país y además... Vamos desde el inicio. En el que voy a ya su presentación, todo, Marquito. Personas que marquen la coyuntura del país y además permitiré el ingreso de algunas personas que hagan preguntas, si es que aparecen. Esto es un espacio exclusivo para un determinado nivel de suscriptores de Patreon, pero luego esto se transmite públicamente cuando se acabe, cuando termine. Doctor Celis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Está en Iquitos, ¿verdad? Sí, Marco, gracias por la invitación. En Iquitos, efectivamente. Gracias a usted. Yo quería, a diferencia de la conversación que tuvimos para el programa, que esta sea una conversación sobre la enfermedad en sí misma, sobre qué hacer, ¿no? Entonces, ir paso a paso explorando estas fases que existen de la enfermedad, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería muy sencilla, ¿no? Digamos que usted, digamos, o yo, no, somos personas de, no sé, 80 años, población de riesgo, vulnerable, ¿no? Y nos hacen la prueba y resulta que tenemos la enfermedad, una prueba rápida o molecular, la que sea. ¿Cuál es la primera medida que tendría que tomar esa persona? Ya. Eso lo hemos aprendido, Marco, en el camino, ¿de acuerdo? No hay que olvidar que esta enfermedad lo estamos conociendo poco a poco. Y cuando nosotros en Iquitos sufrimos esto en marzo, no había muchos datos sobre estas fases. Entonces es importante recordar que esto es importante enseñarlo. Entonces cuando yo actualmente ya veo un paciente, como tú bien dices, de riesgo, mayor de 60, con diabetes, hipertensión, ya no estoy utilizando los mismos métodos que utilizaba en abril. Si hoy me preguntas qué hacer, ha cambiado mucho de lo que hacíamos en ese momento. Entonces ahora, la estrategia nuestra, por ejemplo, en el hospital regional se basa en un diagnóstico temprano clínico. Ni siquiera estoy asustado por las pruebas moleculares, peor por las pruebas rápidas que no me sirven. Informo al paciente. Entonces solamente para ir muy a poquitos para que todo el mundo entienda, ¿a qué se refiere por un diagnóstico clínico? Es decir, que el paciente me cuenta sus síntomas y si yo lo veo compatible con coronavirus, eso requiere una cierta práctica, es cierto, pero como nosotros ya tenemos experiencia, diagnosticamos en función de los síntomas. Febril, malestar general, pierde un poco el olfato, el gusto, tiene un poco de escalofrío, le duele un poco la cabeza y no encuentro otra causa. Es decir, no tiene infección urinaria, no tiene una infección de piel, no está con otra fiebre que me explique esta enfermedad actual. Entonces le digo al paciente, cuidado que esto sí podría ser coronavirus, pero tranquilo. Ya sabemos más de esta enfermedad y ahí empieza esta parte de las fases. Por ejemplo, ayer... Las fases empiezan cuando una persona tiene síntomas, entonces. Exacto. Entonces le explico y le digo, esta enfermedad tiene 3 fases. Va a durar unos 5 a 7. Se paró el video un ratito. Usted explicaba, ¿esta enfermedad tiene cuántas fases? Tiene 3 fases y le digo al paciente, usted está en la primera porque tiene recién 2 días de fiebre. Le explico que va a tener esta duración 5 a 7 días y que en estos 5 a 7 días lo vamos a manejar de esta manera, ¿no? Le digo, usted va a tener malestar de cuerpo, va a tener dolor de garganta, dolor de músculos, y lo vamos a manejar como siempre lo han manejado nuestras abuelitas hace muchos años. Vamos a usar paracetamol para calmar el dolor y la fiebre. Vamos a tomar más líquidos, sopa de dieta, caldo, refresco, y nos vamos a informar. Es como una medicina más, le digo yo. Nos vamos a informar porque usted necesita saber qué es lo que puede venirse. También hay que decirle, ahí por ejemplo a una señora ayer le explicaba, de que muchos pacientes, incluyendo de su edad, incluyendo de su enfermedad, van a pasarlo esto y se va a acabar a los 7 días, ahí va a terminar casi todo.
Entonces, le explico que eso va a pasar y a qué hay que atenernos si es que se convierte esta enfermedad viral inicial en una fase 2 que se llama la fase pulmonar. Entonces, ahí ya tienes 5 días donde tú le has tranquilizado al paciente porque le estás diciendo que en esos 5 primeros días no va a pasar nada grave. Y más allá de paracetamol, no debe consumir nada más. Y ahí viene la otra parte, ¿no? Esa es la otra parte del tratamiento, es advertirle sobre algo que ya hemos aprendido muy duro acá en Iquitos y que sigue pasando en el resto de las regiones. No debe usar por nada del mundo, señor, señora, prednisona ni dexametasona en esta fase, porque eso sí empeora terriblemente el pronóstico. Entonces hay que advertir, porque muchas personas, te cuento a chiquito esta parte, que hay un tratamiento generalizado que es histórico, de décadas en el Perú y en la Amazonía más, que consiste en tratar cualquier gripe yendo a la farmacia y pidiendo la famosa triple. Seguramente si le preguntas a tus oyentes, a tus televidentes, muchos de ellos históricamente se han ido a la farmacia y se han puesto su metamizol, megacilina y una dexametasona. Este se ha convertido, Marco, y este es un mensaje clave ahora, en un asesino más en esta enfermedad. Porque las personas, y eso nosotros lo demostramos ya tomográficamente, estamos preparando una publicación sobre esto, es que estas personas que usan corticoides en esos primeros 5 o 7 días, casi seguro se van a agravar. Peor todavía si son con personas con riesgo, obesos, hipertensos, diabéticos. Peor diabéticos porque no solamente complica el coronavirus, sino que los corticoides empeoran la diabetes. Ahí tienes 3 mensajes claves que tenemos que cambiar ya. Estamos demorándonos demasiado en dar mensajes muy simples que ya aprendimos en abril y en mayo. Entonces esos mensajes no se están trasladando rápido y en otras palabras no estamos aprendiendo y enseñando como debería de ser. Ese es un primer punto fundamental en el manejo, ¿no? O sea, si me restringo a la pregunta, yo diría, así es como le diría yo a un paciente de 80 años y que tiene factores de riesgo, como lo vamos a manejar ahora. No sé si eso responde toda la pregunta, pero ahí he tratado de cerrar. Perfecto, perfecto. ¿Y qué pasa si transcurren esos 5 o 7 días y la persona sigue mal? Ya. Cuando dices mal, uno entonces le tiene que tranquilizar con lo siguiente, ¿no? Por eso lo dejaba al final. Le vamos a decir al paciente que esta enfermedad en su segunda fase causa una neumonía o una fase pulmonar, que lo que va a ocasionar es que la persona se canse rápido. Y entonces ahí le vamos a decir a la familia o al paciente que vamos a necesitar, señora, tiene 5 días para conseguirlo, para ver cómo hacemos, hagamos un plan de cómo vamos a medir cómo están sus pulmones. Y para eso entonces nos vamos a agenciar del pulsoxímetro, que se ha convertido en la herramienta más importante para el seguimiento de un paciente con coronavirus. Esto es como el termómetro de un coronavirus que me va a decir hacia dónde se está yendo el paciente. Esto creo que ya mucha gente lo conoce, pero igual, explíquelo por favor. ¿Qué cosa hace ese aparatito? Este es un oxímetro de pulso que lo que nos dice es cuánto de oxígeno hay en tu sangre. ¿De acuerdo? Esto varía de acuerdo a la altura, hay que decirlo bien claro. No es igual en Puno que en Lima. Y hay valores que la gente ya debería conocer. También hay una confusión ahí importante, pero vamos a avanzar. Entonces, ¿qué valores? ¿Qué valores? Ejemplo. En Lima. Se ha paralizado un valores poquito. Normales. Sí, se paralizó justo cuando estaba diciendo en Lima cuál es el valor normal, por ejemplo. En Lima los valores normales van de 94 hasta 99. ¿De acuerdo? O sea, esa es la saturación normal al nivel del mar. Entonces tú al paciente le vas a instruir, le vas a decir, este aparatito nos va a decir cómo está yendo usted. En el caso del paciente que estamos hablando, 80 años, de repente hipertenso o diabético. Usted va a anotar en un papel, señora, desde el primer día, si es posible, si tiene su pulsoxímetro, 3 o 4 veces al día en un cuaderno, cuánto es su saturación. Este aparatito le va a decir su saturación, por ejemplo, el mío ahorita está en 98, y cuánto es su pulso.
que también nos ayuda un poco. Entonces, esta saturación lo anota y me va a ir informando cómo va su saturación, sobre todo a partir del día 5 o 7. Si esa saturación se acerca a 94 y sobre todo baja de 94 en Lima o baja de 85, 88 en Puno, porque son otros valores en Eso le iba a preguntar, porque Puno es ahora mismo una de las ciudades más afectadas, ¿no? Y ahí los valores son distintos. Bien diferentes, ¿no? Ya estamos a 4.000 metros, entonces ahí los valores fluctúan entre 85 y 92. Es un mensaje claro que hay que dar, porque la gente dice, doctor, yo tengo 85, me estoy muriendo. No, 85 es normal en Puno para una persona de 80 años. Incluso hay 84, se puede tolerar. Entonces tiene que darle esa información a la población, porque ya todos, de hecho, como tú dices, muchas llamadas que tengo de Puno me dicen, doctor, ya tengo mi pulso oxímetro y estoy en 88. Bueno, le digo, 88 es como 96 en Lima, así que tranquilo, 96, 95, no pasa nada. Doctor, pero ya tengo. Entonces, pero si volvamos estás al en Lima y paciente. tienes 88, sí es un problema. Sí, es grave. O sea, 88 en Lima ya tiene que estar hospitalizado, salvo que tengas una fibrosis pulmonar o algo. Pero para un paciente que no tiene problema, menos de 94, empieza nuestro famoso signo de alarma. Pongamos en el caso de la paciente, 80 años, y entonces me dice, doctor, ya estoy el día 6 o 7, y mi saturación de 97, que era 96, ahora estoy en 94. Entonces ya estamos, como le digo, a portas, y entonces ya te sirve a ti para adelantar muchas cosas. Señora, es probable que de repente mañana pasado esa saturación baje, y entonces ahí vamos a cambiar de tratamiento. Mira qué importante para contener al paciente en la casa y a la familia también. Porque también ¿Por qué la podría ser familia? porque en la familia, Marco, lo que está pasando es lo siguiente. Cuando tienen un familiar enfermo, todos se están automedicando. Jóvenes de 20 años. Si esa persona tiene un hijo o un nieto de 20, también se está automedicando y ya pensando que cuando los jóvenes son los menos probable que se enfermen grave. Y entonces no se concentran más bien en la abuelita de 80 y más bien están preocupados por el joven de 14 o de 20. Entonces, pero también podría ser el otro escenario, Marco, que es, y de hecho pasa mucho, que la persona de 80 años con diabetes pasa el día 7 y está también saturando 95, 96 en Lima, o saturando 88 en Puno, y ellos ya están desesperados pensando que van a morir. Entonces, ahí viene la parte de información, que es la batalla que yo creo que la perdimos hace mucho tiempo, si es que no se hace un cambio importante. Porque esa persona que, a pesar de ser anciana, diabética, si sigue saturando 95, 96 al octavo, 10º día, prácticamente ya ganó, ya superó la enfermedad. Entonces, yo cuando un paciente me dice, doctor, ya llevo 10 días, por eso es importante el número de días. Este es un mensaje clave. ¿Cuántos días tiene enfermo usted? Doctor, yo empecé hace 10 días. ¿Y cuánto está saturando ahora? Bueno, estoy saturando 97. Señor, usted está a 2 días de ganar la batalla, le digo, y no tiene ningún signo de alarma porque usted está saturando 96, 97 en Lima. Doctor, o sea que no, ya está a punto de ganar. Le quedan 2 días, le digo, porque en 12 días prácticamente ya pasó la fase de peligro. Y no necesita ninguna medicina ni nada Y realmente. no necesitan nada. Entonces, ahí hay un tema crucial, porque lo que está sucediendo en la vida real, lo que estamos viendo los pacientes día a día, es que las personas se están sobremedicando en esta fase, saturando 97 en Lima, o 90 en Puno, 89, cuando ellos están pasando exactamente como si fuera una gripe como la que siempre hemos tenido. ¿Y esa medicación podría agravar su estado? Totalmente. Y el peor de todos, ese es otro mensaje clave de Iquitos, que ya en mayo ya lo estábamos ordenando, pero todavía saliendo de la batalla acá. Que no solamente es el grupo de medicamentos del que hemos hablado, ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, que son el pan de cada kit que se suministra a los pacientes. No solamente ya no sirve, porque todos los restos de países lo están retirando. América Latina es uno de los pocos que tiene concentrados estos medicamentos. Sino que vimos que los pacientes, Marco, no solamente toman acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina juntas, le agregan la receta del WhatsApp, o sea, aspirina, le ponen zinc,
se toman algún multivitamínico y el peor de todos, o sea, el asesino, prednisona o dexametasona en esta fase. Entonces, nosotros podemos hacer una recomendación inicial de 3 drogas que todos le pusimos esperanza, como ya dije, pero la población está en otra velocidad, en otro ritmo. Bueno, no Nosotros solo la estamos... población, los alcaldes regalan kits y Salud también tiene su kit, ¿no? Que va repartiendo por ahí de estas medicinas que usted dice. Correcto. Ahí es donde pienso yo que no supimos, como digo, el error más importante ha sido no retroceder rápido. Y como la velocidad de la población y de los alcaldes, los gobernadores está en otro ritmo, y por qué no decirlo, en otros intereses también, porque esto ya parece, como bien creo que tú también lo has mencionado, parece ya un activo político, ¿no? Con tal de hacer algo y parecer que estoy haciendo algo, entonces reparto cosas. Cosas que ya sabemos, como la OPS, la OMS, muchos países ya no usan, porque ya salió evidencia, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, que no solamente no sirve, sino que empeora a los pacientes. Imagínate, nos estamos todavía en un bucle de abril y de marzo. Y no podemos salir de ahí por muchas razones, dentro de las cuales está para mí, la más importante es que en el Ministerio de Salud hay un grupo que hace resistencia a cambiar esta fase. Entonces, ahí hay muchas cosas que indagar, que ver, pero nosotros somos uno de los pocos, junto con Bolivia, Brasil, inclusive en algunos sectores, porque ellos tienen estados donde están atrapados todavía en estos medicamentos de primera fase que más te confunden, más hacen daño y en algunos casos totalmente empeoran al paciente. Y ese mensaje, que ya debería ser hoy una clave fundamental del manejo, no lo estamos haciendo. El gobierno parece que lo va a hacer estos días, tengo la esperanza, pero ahí yo pienso que ya perdimos unos 3 meses por lo menos. Retrocedamos un poquito o volvamos a las fases. Claro. Digamos, una persona que está en segunda fase y tiene síntomas leves y llega al 10º día saturando 90 y no tantos realmente, pero ya superó. Claro. Una vez que pase el día 10 o 12 y el paciente no te ha hecho signos de alarma, que es bajar de 94, 94, no está cansado, no está agitado, entonces tú al paciente dices, usted ya ganó. Es una palabra que uso muy seguido ahora porque el paciente se siente tranquilo. ¿De verdad, doctor? Sí. Usted ya ganó. Ya no va a agravarse, ya no va a hacer neumonía grave, no va a ir al hospital, porque pasado este tiempo, usted ya lo venció en la primera fase. No va a pasar usted a la segunda, se va a quedar como si fuera una gripe y va a pasar de frente a la fase de recuperación. ¿Qué pasa si en esa segunda fase sí se agrava la persona? ¿Qué hay que hacer? Entonces ahí está el otro escenario, ¿no? Entonces ahí el paciente al 8º día o al 7º te dice, doctor, ya estoy saturando 93, ha ido descendiendo poco a poco, me siento un poco cansado, efectivamente. Ahí el médico o la persona que está monitoreando a esta paciente tiene 3 a 4 días para implantar un medicamento o medicamentos que sí han demostrado que funcionan. Entonces ya no estamos igual de perdidos que en China a comienzo, porque ellos no tenían nada, ni igual que nosotros en marzo y abril, que no sabíamos qué hacer. Entonces, en este grupo, esta persona que ya tiene 93, 92 y que empezó saturando 97, empezamos un nuevo momento. Decimos, señora, efectivamente usted está desarrollando una fase 2 que se llama fase pulmonar, está desarrollando una neumonía viral. O sea, el virus ha infiltrado sus pulmones. Solo un segundo, digamos que en este escenario esa persona hasta ahora no ha recurrido al médico, porque ha prestado atención y tiene su pulso oxímetro, se ha estado midiendo y hasta ahora no ha recurrido al médico y de pronto ve que empieza a bajar. ¿Ahí qué hace? ¿Cómo hace? Exacto, entonces ahí viene la orientación. Entonces ahora sí vamos a cambiar de estrategia, porque en este momento usted ha desarrollado una neumonía viral y esa neumonía viral está progresando. Vamos a necesitar básicamente 3 cosas y hay que difundirlo. El primero, va a necesitar asistencia con oxígeno para llevarla otra vez hasta 94, 95. A veces necesitas muy pocas cantidades, 2 litros de oxígeno con un concentrador, por ejemplo. Suficiente para que no sature 92, sino vuelva a 95. El oxígeno debe ser considerado un medicamento más,
que se use en la segunda fase. Mucha gente muere porque no hay oxígeno, Marco. Las regiones se han dedicado a la ivermectina en vez de preocuparse por sus concentradores de oxígeno, que es un medicamento que sí salva vidas, ¿no? Entonces ahí tienes un mensaje clave. Esta persona, le decimos, va a usar oxígeno para llevar su saturación nuevamente a 94, 95, y vamos a usar un grupo de medicamentos que sí sabemos que funcionan en esta fase. ¿Cuáles son? Enoxaparina, para evitar coágulos en los pulmones. Hay un estudio que ya más o menos todos estos consensos están de acuerdo que hay una fase que puede formarse coágulos. Y utilizamos un medicamento que se llama enoxaparina para prevenir que se formen esos coágulos. ¿Por qué se formen esos coágulos? Porque eso sí empeora el pronóstico. Y ahí sí, en esa fase, cuando la paciente está desaturando 92, 90, corresponde usar la famosa dexametasona. Pero solamente ahí, cuando el Porque paciente antes ya está requiriendo oxígeno, y antes, y eso hay que advertirlo todo el tiempo, solamente le puede empujar a usted hacia la hospitalización o la UCI. Muy bien, vamos a dejar ahí por el momento la entrevista porque, bueno, viene una parte mucho más amplia, ¿no? Pero creo que ha sido básico, no se preocupen, vamos a compartir la totalidad de la entrevista en las próximas ediciones, ¿no? Mañana mismo podemos estar terminando, pero queríamos esta parte principalmente porque se dan cuenta desde el punto de vista de la experiencia que han tenido en Iquitos, que reitero, ¿ya? Ha sido una de las regiones más castigadas por la pandemia. Entonces, ellos, de acuerdo a lo que dice Juan Carlos Celis, ya están saliendo y han aprendido y tienen una cantidad importante, impresionante de información que también la da a conocer en este video, ¿no? Las fases de la enfermedad, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Hay que tranquilizarse y eso es básico, ¿no? Conocer, saber. Lo que se está haciendo en muchas regiones, y me imagino que merced a la buena voluntad, es, funciona esto ya, se lo damos a todos, indiscriminadamente, y tampoco es así la cosa, ¿no? Entonces, se tiene que identificar como en cualquier enfermedad en qué fase está, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en tal fase, y de eso, más adelante, ¿no? Se definirá el tratamiento que tiene que llevar el paciente. ¿Ya? Cosas muy, muy importantes, ¿no? La ivermectina, por ejemplo, que está muy, muy generalizado su uso, ya no se le tiene que dar a todos y en cualquier momento. Y eso es algo que tenemos, creo yo, todos los peruanos, ¿no? Dicen ivermectina y ya, lo tomo como si fuera, pues no sé, una aspirina. Y tampoco es así. Hay que identificar bien las fases en las cuales está, cómo se desarrolla la enfermedad, qué instrumentos médicos son los que te ayudan a medir tal o cual variable, tal o cual indicador, y sobre eso tomar ciertas decisiones. Lo ha dicho Juan Carlos Celis, ellos lo aprendieron a las patadas, pero aprovechemos todo ese conocimiento para poder, ¿no?, replicarlo en nuestras ciudades, ¿no? Lo que está pasando en Pasco, no sé, en Arequipa, en Trujillo, de tal manera que se capitalice toda esa experiencia que no es poca, ¿ya? Y que podría evitar, ¿no?, que se den a conocer o que se generen, ¿no?, se produzcan más muertes, ¿no? ¿Cuántas de las personas que han fallecido, ¿no?, han logrado identificar estas tres fases? ¿Cuántas, ¿no?, han dejado pasar la primera fase, ¿no?, y los indicadores, ¿no?, el diagnóstico de la segunda, que pudiendo haberlo detectado con tiempo, ¿ya?, pudieron haber sido combatidos y quizás habríamos podido salvar vidas. El hubiera definitivamente ya no sirve, pero que quede como lección aprendida, ¿no?, que si es que hay otras regiones que han pasado por lo mismo y ya están saliendo, deben tener ese conocimiento importante que puede servirnos a nosotros, ¿no? Es básico, creo yo, que se escuche, ¿no? Y obviamente no para tomar decisiones pues al más alto nivel, pero sí para poder cruzar la información y ver cómo se desenvuelve la enfermedad. Y lo dice, ¿no?, Juan Carlos Celis, en China no tenían nada, ¿no? Estaban sobre la nada, caminando sobre la fragilidad del conocimiento, ¿no?, sobre la incertidumbre. Ayer leía a Wendy Ramos, ¿no?, la queridísima Wendy Janet de Pataclao,
Y ella decía, ¿no? A propósito también, ojalá podamos compartir la enfermedad a propósito de lo que le toca a mucha gente, ¿no? Ahorita no es bueno hacer planes porque no tenemos conocimiento de nada. Con las justas podemos mirar de aquí a una semana. Y bueno, en el caso de los médicos también están así. No se conoce mucho de la enfermedad, no se conoce mucho cómo se desarrolla, cuáles son sus características, con qué podemos atacar en tal o cual momento. Y es importante que lo hagamos, ¿ya?, para poder prevenir más muertes, ¿no? Y hay algunos hechos que son incuestionables. Hecho número 1, de lo que a mí me queda claro como ciudadano, ¿no? Que el virus, que el brote de coronavirus tiene una etapa realmente agresiva, ¿ya?, por la cual van a pasar todas las poblaciones, todas las regiones, toda la población, ¿ya? En Lima, creo que lo vimos en el mes de mayo, ¿ya? Y luego, ¿no?, como que se diseminó a raíz de todo el país, ¿no? Porque se vio un pequeño bajón, ya, creo que en Iquitos fue más pronto, fue en marzo, abril, las imágenes eran de espanto, luego Lima se convirtió y hasta ahora, no quiere decir que ya habíamos salido, pero igual no con la intensidad, por ejemplo, del mes de junio o de mayo, específicamente, donde las muertes se daban, pues, ¿no?, de una manera realmente espeluznante. Y ahora se ha trasladado a otras regiones, Pasco, Puno, Arequipa, y todas han pasado por esta etapa, una etapa realmente mortal, ¿no?, fatal para muchísima gente que no ha logrado superarla. Entonces, los que ya han pasado tienen, ¿no?, por lo que se ve en el video de Juan Carlos Ellis, toda la disposición de compartir sus conocimientos, ¿no?, con nosotros. Aprovechemos eso, ¿ya? La entrevista la vamos a completar de pasar mañana, ¿ya?, porque de verdad toda la información es valiosísima, ¿ya? No la hacemos muy larga también porque a veces en radio, ¿no?, como que 20 minutos de una sola entrevista como que resulta un poquito pesado, pero igual, vale, ¿ya?, todo lo que sea información para que usted pueda, ¿no?, tener los datos y poder también tomar mejores decisiones. Es por eso la importancia de compartir la información. Muy bien, parte final del programa para comentarles la película que yo les recomiendo. Esta es Up, de los estudios Disney y Pixar. Ayer la vi y de verdad que me parece, y va camino a convertirse en una de mis películas favoritas, ¿ya? ¿Por qué? Por varias razones. Y muchas de ellas tienen que ver con la forma en la cual está contada, ¿ya? Y por algunos elementos, ya que se pueden apreciar. La película es del 2009, ¿ya? Está dirigida por Pete Docter, que es también uno de los directores recurrentes en las películas de Disney, ¿ya? Up se llamó en Estados Unidos y en Hispanoamérica y en Latinoamérica una aventura Up, una aventura de altura. Logró ganar 2 premios de la Academia. Y bueno, ¿por qué es una de mis favoritas? Tantas razones. Me gusta muchísimo porque, si bien es cierto, en algunos casos Pixar ha tratado de reflejar ¿no?, situaciones que pueden ser, no sé, cotidianas, aventuras dentro de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, sucede en el mundo de los peces, ¿ya? Buscando a Nemo, ¿ya? Es una aventura que podría trasladarse, ¿no?, al mundo marino, ya, con todos sus elementos. Y me refiero incluso a la forma en la cual estaban diseñados los personajes, ¿ya? Hay algunas películas que antropomorfizan, creo que es el término, ¿no?, a sus personajes, ¿no? Cuando quieren hablar de, por ejemplo, en Tom y Jerry, para ponerlo más claro, le dan movimientos como de humanos, ¿ya? Hacen que, a pesar de que son un gato y un ratón, ellos caminen en 2 patas, corran como los humanos, cuando en la realidad sabemos que no es cierto, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Buscando a Nemo, no son ni muy humanos ni nada por el estilo. Todos los personajes son peces, se mueven como tales, ¿ya? Pero sí tienen emociones, ¿no?, que tienen que ver mucho con los humanos. Y a raíz de eso se generan, pues, todas sus aventuras, ¿no? Y creo que ha sido, pues, la constante en todas sus películas. En Up sucede, creo que a la inversa. Son personajes humanos, sí, pero la fantasía es llevada ya al extremo, porque es imposible creer que una casa puede elevarse en el cielo solamente con globos.
Pero aquí ya desde el inicio de la película, ya se nos da esa licencia, con lo cual sabes que está, pues, ¿no? Si bien es cierto, con elementos, ¿no? Muy comunes, muy domésticos, ya sabes que va por el lado de la fantasía. Me gusta también porque tiene dos historias en una, y a mí me parece maravillosa y entrañable la primera historia. El romance entre Ellie y Frank, ¿no? El señor Fredricksen, ¿ya? Es de las mejores historias de amor, ¿no? Y de vida en la historia del cine. No, creo que son 5 minutos nada más, y en esa primera parte podemos sentir todas las emociones, ¿ya? De una relación entrañable, hermosa, tierna, ¿no? Que pueden tener dos personas y que transmiten, ¿no? A través de diversos elementos. Está tan bien contada que todo funciona a la perfección, ¿no? La forma en la cual se conocen, ¿no? O sea, el amor que se han tenido no es gratuito y lo sabemos a través de la historia porque empieza cuando son niñitos nada más y tienen las mismas aficiones, las mismas pasiones, ¿no? Se conoce mucho, se complementan muy bien, que es otro acierto, creo yo, del guión, porque mientras Ellie es alocada, ¿no? Y muy vivaz, el señor Fredricksen es mucho más apagado, bueno, no apagado, pero sí como que no expresa tanto sus sentimientos, sus emociones. Entonces se complementa muy bien, ¿no? Hay varias escenas geniales que a mí me gustan mucho, y una de ellas es, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Cuando se casa y aparece la familia de Ellie, que es toda bullanguera, bulliciosa, los González, ¿no? Para quienes quieran referencias más cercanas, y aparece la escena de la familia Fredricksen, ¿no? Que es más sosegada, más tranquila, ¿no? Entonces, esos golpes, de verdad, que funcionan muy bien. Y me gusta también esta primera historia porque casi no hay muchos diálogos, ¿ya? La que habla como loca siempre es Ellie, ¿ya? Y luego de eso, acompañado de una música que es otro elemento realmente hermoso durante toda la película, ese piano con esa melodía, tararara, que de acuerdo a cómo va avanzando la historia también acompaña toda la historia con diversos, ¿no? Adecuada a diversos géneros, ¿ya? Es el complemento ideal para esta hermosa historia. Creo que la tonadita ya ha quedado en nuestra memoria como una de las más representativas, ¿no? Y acompaña esta historia que primero es emocionante, es intensa, es muy de muchas emociones, muy apasionada, pero luego ya va pasando como que asosegada, tranquila, ¿no? Se establecen, se casan, y luego la tristeza, el quiebre dramático, ¿no? No hay ni una sola palabra, pero todos sabemos que tiene que ver con la paternidad frustrada de ambos y que le duele más a Ellie, ¿no? Que a pesar de parecer la más fuerte, es la que se quiebra mucho más. Entonces, a mí esas cosas me gustan mucho y me gustan también por la composición de los personajes, ¿no? Y hablaba de Ellie y hablaba de Frank, el esposo, creo que así se llama, ¿no? Pero yo lo conozco más y recuerdo más como señor Fredricksen, ¿ya? Es como que complementaria, ¿no? Porque ella es súper vivaz y él no tanto. Y la otra relación importante dentro de la película es la de este pequeño cartero, como le dicen los perros, y el señor Fredricksen, ¿ya? Que también es complementaria, ¿no? O sea, no son iguales, pero ¿no? Juntos funcionan muy bien, ¿no? Es el equilibrio muy bueno. Hay varias escenas y a mí me gusta mucho también, por ejemplo, cuando se conocen, ¿no? Cuando aparece el gordito, no me acuerdo ahorita cómo se llama, cuando hablo de cine como que me emociono y me olvido algunas cosas, ¿ya? Pero aparece el chinito y le empieza a explicar por qué está ahí, ¿no? Y hay otra escena también muy bonita, cuando empieza a hablar y están ya volando en la casa y va a empezar la tormenta, ¿no? Y el señor Fredricksen apaga su audífono y bueno, como que no lo quiere escuchar porque resulta irritante a veces, y aparecen las nubes, ¿no? Y va a empezar la tormenta. Y empieza el gordito a gritar, ¡ah, la tormenta, ¿no? Y se escucha, pues, ¿no? Que el audio del viejito es como que muy bajito, ¿no? Entonces esa escena también a mí me parece divertida y da pie a otro de los elementos que también me gusta mucho, las referencias. Hay muchas referencias en la película, ¿no? Y el tema de la tormenta tiene que ver con el Mago de Oz, cuando la casa gira y gira en el Mago de Oz, y vemos también algo similar, ¿no? La casa que está
que está volando con los globos, perdón, ¿no? Sobre la atmósfera, ¿ya? También empieza a girar como loco, ¿no? Y la animación, qué decir, es perfecta, de verdad. O sea, se han tomado al detalle cada una de los elementos. Hay una escena, por ejemplo, en la que Ellie le sube la corbata, ¿no? Y le sube varias veces la corbata a su esposa, ¿no? Y la textura, el tejido de las camisas, de la corbata, el cabello, o sea, funciona muy, muy bien. Y también, ¿no? Hay otra escena que es ¿no? muy, muy buena, a mí me encanta, cuando los trabajadores de la casa de retiro van a acompañarlo al señor Fredricksen, ya para que se vaya con ellos, y salen los globos, ¿no? Y empiezan ahí las sombras, la luz atravesando los globos, ilumina la cara de estos empleados, ¿no? De los señores que se lo van a llevar, y es de 1000 colores, ¿no? Y empieza a volar la casa. Y también me gusta como metáfora de lo que es la vida, ¿no? Porque si bien es cierto, el señor Fredricksen ha logrado superar todo esto, ha sido como un proceso. Él estaba muy, muy dolido por una tragedia que le había pasado, que ya llevaba varios años, ¿no? Y hay una escena también en la cual la casa tiene que volar, ¿no? Para ir a rescatar al gordito ¿no? Y no puede levantarse porque hay muchas cosas pesadas. Y empieza el señor Fredricksen ya con resignación y empieza a botar todas las cosas que para él eran importantes en un determinado momento de su vida, ya tienen que salir de su corazón, de su vida, en este caso de la casa, para que pueda volar. Entonces funciona como metáfora, ¿no? Hay que dejar ir todas estas cosas que a veces no suman, fueron importantes en su momento, pero ya no lo son ahora, y nos impiden volar. Entonces, esa metáfora me gusta muchísimo, ¿no? Y bota todo, incluso los muebles, que nosotros asociamos al toque, con el romance con Ellie, ¿ya? Y empieza a volar y empieza una nueva aventura, y la más emocionante aventura de toda su vida, creo yo. Y finaliza muy bonita la película, ¿ya? Con estos dos personajes que no tienen mucho en común, de verdad. O sea, si ustedes se dan cuenta, se conocen de la manera más casual posible, ¿no? O sea, realmente impensado, nadie lo planificó, pero al final terminan queriéndose, ¿no? Y creo que así es la vida, ¿no? Dejar pasar algunas cosas que fueron importantes en su momento y emprender la aventura de buscarlas a otras, ¿ya? Así que vean up, y hay muchísimas cosas más que podríamos comentar. Muy bien, amigos, llegamos al final del programa. Ya, muchísimas gracias por habernos aguantado hasta este momento. Ya lo saben, apóyennos, denle like a la transmisión. Va a estar luego en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube. Todavía estamos pensando, estas cosas a mí me demoran mucho para ver cómo hacemos que sea un poquito más atractiva y no ofrecerles lo mismo que ofrecemos aquí, ¿no? O sea, para darles contenido más variado. Igual ha sido un gustazo, como siempre, estar aquí. Denle like a la transmisión, denle like al canal, compartan todo el material que estamos poniendo y eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Me pasé un montón, es que cuando hablo de cine y hablo más de app todavía, yo me emociono muchísimo. De verdad, muchísimas gracias. Mañana nos reencontramos, como siempre, para compartir la información al estilo de mis 10 minutos de fama. Muchas gracias por habernos sintonizado. Cuídense, de verdad. Chau, chau, chau.